descubierto en Vedom un nuevo amigo al cual recorrer, al cual buscar, al cual hacerle preguntas. Y nosotros vamos a mirar hoy la segunda parte de este análisis, preguntándonos cuál es la utilidad que tiene Vedom al estudiar nuestra confesión de fe. Ahora, quizás ya es un poco redundante volver a repetir cómo es útil si estamos diciendo que lo que Vedom hace básicamente es exponer el catecismo bautista. Y creo que ayer tratamos de explicar bien cuál es la utilidad que tiene el catecismo bautista. Sin embargo, yo quiero meterme un poquito en lo que podríamos llamar un caso práctico. Vamos a hacer un ejemplo como si estuviéramos trabajando juntos en un capítulo de la confesión, y quizás el primero que vino a mi mente es el capítulo 1, que es tan conocido, tan repartido. Ayer hablamos del bosquejo que tiene el capítulo 1. Entonces lo que quiero hacer es simplemente poder mostrar un poco cuál es esa utilidad. Así que ustedes tienen aquí mis notas. Vamos a ir mirando algunas cosas porque hay algunos detalles por recorrer. Así que acompáñame a considerar lo que tenemos aquí. Empecemos con este punto de partida, en este caso práctico. Como vimos en nuestra lección anterior, las preguntas del Catecismo Bautista y por ende la exposición de cada pregunta están relacionados con los capítulos y frases de nuestra confesión. Ya lo vimos. En este caso práctico estamos considerando el capítulo 1 de la confesión, que trata con las Sagradas Escrituras, y este capítulo es abordado en las preguntas 2 a las 6, principalmente del Catecismo Bautista. Así que si nosotros queremos analizar usando a Vedom, primero tenemos que partir de lo general. Noten aquí en el gráfico, en el lado de allá está Segunda Confesión de Fe, capítulo 1, la ubicación exacta, capítulo 1, párrafo 1. Ven, está cada uno de los párrafos que están allí. Luego está la pregunta del Catecismo Bautista que se relaciona con ese capítulo 1, pero nosotros ahora, partiendo de eso, lo que vamos a hacer es preguntarnos cómo podemos sacar provecho de Vedom al saber que estas preguntas se relacionan con el capítulo 1. ¿Ok? Quiero que me sigas. Esto es una buena cosa empezar este día con esta clase porque es un poco más específica y densa. Las otras son más sencillas. ¿Ok? Pero vamos a seguir este ejemplo. Para llevar a cabo esta conexión, es clave que tengamos en mente el bosquejo del capítulo de la confesión que estamos considerando. Yo te di el día de ayer el bosquejo del capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Decíamos que tiene 8 cosas. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1, párrafo 1, encontramos en primer lugar la necesidad de las Escrituras. En segundo lugar, la identidad de las Escrituras. Esos son los párrafos 2 y 3. En tercer lugar, la autoridad de las Escrituras, párrafos 4 y 5. Luego vimos la suficiencia de las Escrituras, párrafo 6. La claridad de las Escrituras, párrafo 7. La disponibilidad de las Escrituras, párrafo 8. La interpretación de las Escrituras, párrafo 9. La supremacía de las Escrituras, párrafo 10. Ahora, este siempre debe ser nuestro punto de partida. Porque para poder considerar qué preguntas del catecismo se relacionan con el capítulo que estamos estudiando, la confesión, tenemos que tener en mente cuál es el bosquejo. ¿Por qué? Porque no siempre el catecismo te va a dar la frase exacta que se está citando en un párrafo, pero te está hablando del contenido de ese párrafo. Por ejemplo, ¿qué cosas son contenidas en la palabra de Dios? Está hablando allí de lo que tiene que ver con la suficiencia, porque en el párrafo 6 dice que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida se encuentran contenidas en la palabra de Dios de manera expresa o a través de necesarias consecuencias. Hermanos, por eso es importante entender el tema del que habla el párrafo y por eso es importante el bosquejo de cada capítulo de la confesión. No tenemos que inventarlo. Yo te quiero animar y quiero decirte esto con todo mi corazón. Hay mucho todavía por trazar y trabajar en nuestra confesión de fe que no se ha hecho. Estas cosas que hablamos son no muchas personas las que las conocen o las usan habitualmente. Nosotros tenemos un trecho, una responsabilidad grande con nuestra confesión todavía. Pero, gracias a Dios, hay hombres que han estado antes que nosotros en esto. En el libro del Dr. Waldron,
¿Cuántos de ustedes tienen el libro del Dr. Waldron? Levanten la mano, la exposición de la confesión de fe del Dr. Waldron. Después un ratito. Traje algunas copias para los que no lo tienen, poderlas compartir y regalárselas para que pueda servir. Ahora, en ese libro tú tienes bosquejos de todos los capítulos. ¿Qué significa? Que si tú vas a estudiar un capítulo de la confesión, yo te recomiendo, mira el bosquejo. Si no vas a tomar el contenido de lo que él explica, está bien a veces porque él lo hace de una manera bíblica, el doctor Renihan lo hace de una manera histórica, pero la clave es que allí tú tienes la herramienta del bosquejo. ¿Para qué te sirve el bosquejo? Cuando tú ves cuáles son los temas que se tratan en ese capítulo y tú ves la pregunta del catecismo, tú lo puedes relacionar más fácilmente. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que ese es el punto de partida. En este caso práctico, estoy tocando un capítulo que es muy conocido, el capítulo 1, y hemos visto esas 8 cosas que hay en el capítulo 1. Es más fácil conectarlo con las preguntas del catecismo porque ya conocemos el bosquejo, pero eso hay que hacerlo en cada capítulo. Te recomiendo, si vas a explicar un capítulo de la confesión, mira el bosquejo, porque eso te va a ayudar a ver cómo se relaciona todo lo que está allí, ¿ok? No empieces simplemente diciendo, este párrafo habla de esto, porque capaz el segundo también habla de eso, y vas a tener otra clase para repetir lo mismo, cuando quizás pudiste haber dicho el mismo tema tocando los 2 párrafos, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar este caso práctico? El siguiente paso, después de haber visto el bosquejo, ver qué preguntas del catecismo se relacionan con el capítulo que voy a enseñar. El siguiente paso es analizar el hilo conector de las preguntas con las que Vedom expone cada pregunta del catecismo que está conectada con el capítulo de la confesión de fe que queremos estudiar. A continuación quiero mostrarte el resultado de mi análisis. Le he dado un título a cada párrafo de la respuesta que Vedom nos da, considerando el tema central que está abordando, y he bosquejado su contenido, suena más difícil de lo que realmente es. Para distinguir apropiadamente las divisiones, estoy usando el símbolo de párrafo para distinguir los párrafos de la respuesta de Vedom. Antes de presentarte todo mi bosquejo, déjame mostrarte cómo lo hice usando como ejemplo la pregunta 2 y considera este proceso paso a paso. Primer paso, ¿qué fue lo que hice? Considera el escenario general con el que estamos tratando. La pregunta 2 del catecismo dice esto: ¿deben todos creer que hay un Dios? Debo preguntarme, ¿qué tema está abordando esta pregunta? ¿Qué está tratando de decir cuando pregunta, ¿deben todos creer que hay un Dios? Según el análisis que hice previamente, en esta pregunta se está tratando con la doctrina de la revelación. Revelación, que es parte del párrafo 1 de la Confesión de Fe, del capítulo 1. Según mi bosquejo del capítulo 1 de la Confesión de Londres, este párrafo trata con la necesidad de las Escrituras. Lo que estoy por describir en la exposición de Vedom, de esta pregunta, tiene que ver con parte de este párrafo de la confesión. Fíjate, la pregunta del catecismo es, ¿deben todos creer que hay un Dios? Estoy diciendo que eso pertenece a la doctrina de la palabra. ¿A qué tema de la doctrina de la palabra? Y entonces yo miro el bosquejo que tengo, ustedes tienen aquí el bosquejo otra vez, empezando con la necesidad de las Escrituras, la identidad, la autoridad. ¿Dónde pertenece esa idea de ¿deben todos creer que hay un Dios? Bueno, eso pertenece a la revelación. ¿Por qué todos deben creer que hay un Dios? Hermanos, porque la naturaleza lo declara, porque la conciencia lo declara, la providencia lo declara. De eso se habla en el párrafo 1 de la Confesión de Fe, capítulo 1. Así que ahí tengo un match, una conexión. Pregunta 2, párrafo 1. Muy bien, eso es el primer paso. Pero ahora lo que yo debo hacer entonces es llegar al segundo paso, que debo conectar cada párrafo de la explicación de Vedom, distinguidos con el signo de párrafo, con el tema principal, y le doy un título y hago un bosquejo con su contenido. Permíteme mostrarte esto utilizando el primer párrafo de la pregunta y de la respuesta de las exposiciones que Vedom nos da. Nota, quiero mostrarte algo. ¿Ves mi pantalla allí? Si ves un escritorio desorganizado ahí o no, entonces sí estás viendo mi pantalla. Mira, así es como se ve el libro de Vedom, para que algunos se puedan
familiarizar con esto. Voy a hacerlo pequeñito para que lo veas mejor. Así es como se ve el libro. Esta es la portada. Este libro lo puedes descargar gratuitamente. Tienes toda una parte introductoria aquí. Pero cuando empiezan las preguntas, quiero que notes cómo es. La pregunta y la respuesta, esto es el Catecismo Bautista. ¿Ok? Ahí no hay cambio. Tienes 114 preguntas como el Catecismo Bautista. Este es el trabajo de Bedon. Todo lo que tiene este signo de párrafo es lo que distingue cómo él va presentándote qué es lo que hay en esa respuesta. Nosotros vimos ayer un ejemplo ya cuando hablamos de la humillación de Cristo, ¿verdad? El hecho de que fue en cuerpo, en alma. Todo eso es una parte importante, pero él lo va describiendo párrafo por párrafo. Entonces, lo que estoy ahora haciendo en este ejercicio es que te estoy diciendo, primero, relaciono esta pregunta y respuesta con el párrafo de la confesión que estoy estudiando. Voy a empezar el estudio de la confesión de fe. Estoy listo, la iglesia está reunida. Voy a empezar con el párrafo 1 del capítulo 1. Y entonces me doy cuenta que la pregunta 2 del catecismo se conecta con el párrafo 1. Pero ahora, aquí viene lo maravilloso de Bedon. No es solamente la pregunta y la respuesta lo que se relaciona. Bedon ahora te explica la respuesta. Así que todo lo que tú ves aquí, ves este signo que está aquí. Ese signo de párrafo es lo que va dividiendo la cantidad de párrafos. Esta pregunta y respuesta tienen 1, 2, 3 párrafos para poder explicarte la respuesta. Así que, ¿qué es lo que te estoy sugiriendo que hagas? Comienza a analizar cómo cada párrafo se relaciona con el tema que estamos tratando. Entonces, mira lo que yo hice. Yo empiezo leyendo lo que hay, ¿verdad? Mira el párrafo 2, la pregunta 1, pregunta 2, párrafo 1. ¿Hay algunos que no creen en la existencia de un Dios? Él responde sí. Han dicho en su corazón que no hay Dios. Salmos 14:1. ¿Y hacer esto abre una puerta a todo tipo de inmoralidad? Sí. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. Entonces, ¿es la existencia de Dios un artículo necesario de la fe cristiana? Sí, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, Hebreos 11:6. ¿Y es este el fundamento de toda práctica religiosa? Sí. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Romanos 10:14. ¿Es la existencia de Dios un pensamiento que trae consuelo a los santos? Sí, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra, Salmo 58:11. ¿Y es la existencia de Dios un pensamiento terrible para los impíos? Sí, no me teméis, declara el Señor. Ahora, nota, cada pregunta está llevándote a través de una conexión. ¿Te acuerdas que vimos que a veces él enfatiza verdades o a veces conecta de manera lógica ciertas verdades? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y este es el análisis. Fíjate, esta pregunta que está aquí, mira la pantalla, esta pregunta no se pinta, pero esta pregunta se relaciona con esta pregunta y esa se relaciona con esta pregunta. Y entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué quiere demostrar? ¿De qué está hablando en la respuesta? Yo te voy a dar qué fue lo que yo entendí. Lo primero que hice fue darle un título a este párrafo. El título que le di fue Las consecuencias de no creer en Dios, porque de eso habla. Y eso es parte de la respuesta que está dando Bedon a esta pregunta. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cómo se conecta? O pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en Dios? Y mira cómo conecté cada pregunta como si estuviera haciendo un bosquejo para predicar. En primer lugar, la primera consecuencia es inmoralidad. Porque él pregunta, ¿hay algunos que no creen en la existencia de Dios? Sí, han dicho en su corazón, no hay Dios. Es inmoralidad porque el resto del capítulo dice, entonces se apartaron, comenzaron a hacer cosas abominables. El hecho de negar a Dios te conduce a la inmoralidad. En segundo lugar, esto también como consecuencia de no creer en Dios es que hay abominación e impiedad. ¿Por qué? La pregunta que hace Bedon es, ¿y hacer esto abre una puerta a todo tipo de inmoralidad? Tercera cosa que veo, ateísmo. Eso es una consecuencia de no creer en Dios. Porque Bedon pregunta entonces,
¿Es la existencia de Dios un artículo necesario de la fe cristiana? Dice sí. ¿Y este fundamento es el fundamento de toda práctica religiosa? Sí. Así que cuando alguien niega la existencia de Dios, cae en un ateísmo, pero también en una falta de consuelo, porque los que creen en Dios tienen un dulce consuelo. Los que no creen en Dios no pueden ser consolados. Y finalmente, también es algo que trae terror. ¿Por qué? Porque él pregunta al final, ¿y es la existencia de Dios un pensamiento terrible para los impíos? Sí, el no creer en Dios trae terror sobre la conciencia de los hombres. Entonces mira lo que dice. Si tú tuvieras el libro en físico, esto es lo que yo hago con mi libro de Bedom, siempre regalo todos los libros de legado menos ese. Ese lo tengo en mi escritorio personal, pintado por mí. Yo voy mirándolo y voy pensando, ¿qué es lo que está tratando de explicar en este párrafo con respecto a la respuesta? Ah, no, está hablando de la locura de no creer. ¿Y cuáles son las consecuencias que él está enumerando aquí? Enumera esto y esto. Yo lo tengo con lápiz escrito sobre cada pregunta como si fuera una especie de bosquejo. Porque eso a mí me ayuda a entender cuál es el argumento y qué es lo que se está tratando de decir detrás de esa pregunta. Pero ahora me viene el tercer paso. Aplicar este proceso a todos los párrafos de cada pregunta y escribirlo para que te sirva de referencia al estudiar la segunda confesión bautista de fe o el catecismo bautista. Déjame mostrarte el análisis que yo hice. Esto todavía tengo en la mente de dónde lo hice. Estaba sentado en un sofá, Bedom abierto y un cuadernito tomando notas. Estaba pensando cómo esto funciona para explicar el capítulo 1, párrafo 1. Fíjate lo que yo encontré y te vuelvo a repetir, lo tomé de aquí. Miré este primer párrafo, luego vi el segundo párrafo, luego vi el tercer párrafo. Lo que hice fue, al mirar todas las preguntas, como están conectadas lógicamente, me pregunté, ¿de qué habla este párrafo? ¿Qué está enfatizando? Y eso hice con cada uno de los párrafos. Pero luego, todas las partes del párrafo, traté de conectarlo con ese tema central que el párrafo tiene. Y finalmente tengo toda una respuesta bosquejada que me ayuda a tener claridad sobre qué está diciendo en esa respuesta. Mira, les digo, suena más difícil de lo que es, pero no es tan difícil. Primer párrafo de respuesta de Bedom, como ya vimos, yo encontré allí las consecuencias de no creer en Dios. Pero en el segundo párrafo yo encontré la extensión del conocimiento de Dios. Porque mira lo que dice en el segundo párrafo. ¿Creía el primer hombre en la existencia de un Dios? ¿Ves lo que cambió? Primero dijo, es una locura no creer en Dios, pero ahora cambia de tema. Y dice, ¿creía el primer hombre en la existencia de Dios? Sí. ¿Creían también otros hombres que vivieron en los primeros tiempos de la existencia en un Dios? Sí. No todas las naciones han creído en la existencia de un Dios, es verdad, no todas. ¿Creen los espíritus santos de arriba en la existencia de Dios? Sí. ¿Creen los demonios en la existencia de Dios? Qué manera de meterse Bedom en este tema, ¿sí o no? Ok, mira el bosquejo. Entonces, aquí está hablando de la extensión del conocimiento de Dios. Veo que está hablando de Adán. Adán conocía a Dios. Los antiguos conocían a Dios. Sin embargo, no todas las naciones conocían a Dios. Los ángeles del cielo conocen a Dios. Los demonios conocen a Dios. ¿Ves lo que hice? Cada pregunta simplemente comienzo a bosquejarla. Tercer párrafo. La anatomía de no creer. ¿Cómo se ve la anatomía de no creer? Fíjate lo que dice el tercer párrafo. ¿Es una necedad ignorar a Dios? ¿Sí o no, hermanos? Claro. ¿Es una vergüenza ignorar a Dios? Sí. Dice, ¿es pecado ignorar a Dios? ¿Te das cuenta cómo va conectando? ¿Esto es un pecado inexcusable? Sí. ¿Y es un pecado que lleva a la destrucción? Sí. ¿Ves? Estoy allí, yo le puse por título la anatomía del que no cree. ¿Cómo se ve el que no cree? Mira lo que yo puse. El que no cree se ve como algo que es necedad, vergonzoso, pecaminoso, inexcusable, destructivo. Eso es lo que yo estoy aportando allí al tratar de conectar lo que veo en ese párrafo. Ahora bien, cuando yo quiero explicar el párrafo 1 de la confesión de fe, y estoy hablando de que la luz de la naturaleza permite que todos los hombres vean a Dios
y todos lo conocen, de manera que no tienen excusa. Aquí yo tengo ya material para poder predicar sobre ese tema. Hermanos, es que la Biblia habla de cuáles son las consecuencias de aquellos que no creen. Es un pecado, es una locura. Conduce a la inmoralidad, a la abominación, al ateísmo, a la falta de consuelo, al terror de saber que Dios existe, pero sabes que un día vendrá el juicio final porque lo negaste toda tu vida. La luz de la naturaleza es suficiente, pero quiero decirte algo, es tan suficiente que el primer hombre entendió que Dios existía. Los primeros hombres entendieron que Dios existía, pero la necedad del hombre hizo que muchas naciones vivieran como si Dios no existiera. Pero es que es tan obvio. Los ángeles del cielo saben que Dios existe. Aún los demonios saben que Dios existe. No creer en Dios es estar en una condición peor que la que está un demonio. ¿Ves cómo estoy predicando sobre el párrafo 1? Y finalmente digo, ¿sabes cómo se ve aquellos que aún teniendo la luz de la naturaleza, la luz de la conciencia, la providencia de Dios, las obras de la creación, cuando alguien no cree en Dios a pesar de todo esto, es como si alguien estuviera corriendo al infierno, saltándose una pared muy alta? Vamos a decir que esa pared tiene 3 metros, porque el primer metro es la creación, la segunda es la luz de la naturaleza y la tercera es la providencia. Desesperadamente se tiran sobre esa pared para caer al infierno. Esa pared es como que los estuviera refrenando de que no se condenaran. Mira, hay un Dios, hay un Dios. Ellos no responden. Es más, se suben a esa pared y se saltan esa pared. ¿Sabes? Por eso el no creer es algo que es necedad, vergonzoso, pecaminoso, inexcusable y es destructivo. ¿Te das cuenta todo lo que hay aquí para hablar? Podríamos hablar toda la mañana de estas cosas, ¿sí o no? Y esto es simplemente ver cómo ellos lo argumentaban. Era una locura negar a Dios. Era una locura ser un ateo. Era una locura que te llevaba a la destrucción y era completamente inexcusable. Ahora, si hiciéramos eso con cada una de las preguntas, porque acuérdate que según el bosquejo que te di, creo que la pregunta 2 a la 6 del catecismo hablan de la doctrina de la palabra. Pero veamos qué más hay, solamente a manera de ejercicio. Pregunta 3, ya salimos de la pregunta 2. Pregunta 3, ¿cómo podemos saber que hay un Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Fíjate la respuesta que da la pregunta 3. La luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. ¿Ves? Ahí está hablando otra vez del capítulo 1, párrafo 1. ¿Por qué? Porque está diciendo que la luz de la naturaleza y todo eso hablan que hay Dios, pero no son capaces de dar el conocimiento salvífico. De eso habla el párrafo 1 de nuestra confesión de fe. Así que aquí tengo más cosas para tratar y seguir exponiendo el capítulo. Ahora, fíjate que aquí hay, veamos cuántos párrafos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay 5 párrafos de respuesta. Veamos qué es lo que Bedom hace. Yo simplemente te lo voy a resumir. Le puse por título al primer párrafo sobre la luz de la naturaleza. Aquí yo ya me sentía puritano y estaba poniendo como unas confesiones. Sobre la luz de la naturaleza. Mira lo que dice de la luz de la naturaleza. Te está exponiendo el tema. La existencia de esa luz, el oscurecimiento de esa luz, la utilidad que tiene esa luz, te enseña algunas cosas sobre Dios, te revela a Dios, la fragilidad de esa luz y la insuficiencia de esa luz. Qué bosquejo, ¿sí o no? Eso es lo que le está presentando allí. Vamos a verlo solo para comprobarlo. 3.1, mira lo que dice. Espero que estés entusiasmado como yo. A mí me encanta este tema. Pero mira, ¿hay una luz en el hombre? Sí. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. ¿Fue esa luz oscurecida por la caída? ¿Ves cómo lo está tratando? Sí. Dice que fueron entenebrecidos en su entendimiento. Entonces, ¿es esa luz en el hombre suficiente para enseñarnos algunas cosas? Sí. ¿No enseña la misma naturaleza? Dice, ¿nos enseña esa luz en el hombre sobre la existencia de un Dios? Sí. Sin embargo, está acompañado ese conocimiento que nos brinda la luz en el hombre de muchas dudas e incertidumbres. Ahí es donde le puse fragilidad.
Sí. Y finalmente, y hay muchas cosas concernientes a Dios que no pueden ser descubiertas. Sí, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. ¿Ves? Yo lo único que hice fue usar mi creatividad para ver cómo lo bosquejo. Pero el punto es su existencia, su oscurecimiento, su utilidad, su fragilidad y su insuficiencia. Y aquí tú tienes una manera de hablar. Hermanos, les voy a hablar de la luz de la naturaleza en esta mañana. Sé que estamos exponiendo la confesión de fe, pero creo que nos va a tomar un largo tiempo hablar de este capítulo 1. Hoy me quiero centrar en esta pequeña frase. Aunque la luz de la naturaleza. Vamos a hablar qué significa eso. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que esa luz es una luz que Dios puso en los hombres y la Biblia prueba que esa luz es verdad. Fíjate este texto y me voy al Salmo que cita Bedón y miro toda la exégesis que hay allí, los comentarios que hay y te comienzo a explicar, realmente hay una luz. Decir que no hay luz es decir que los hombres no vienen con un conocimiento innato de Dios, que no saben que Dios existe, que no lo pueden ver a través de los sentidos. Hay esa luz es real. Pero quiero decirte algo más en esta mañana. Después de la caída, esa luz siguió estando en el hombre, pero fue oscurecida. Ya no era igual de clara como era antes de la caída. Fue oscurecida por el pecado. Ahora, déjame decirte una tercera cosa. Esa luz, aún con todo este oscurecimiento, tiene una verdadera utilidad en la vida de los hombres. Por ejemplo, por esa luz, nosotros aprendemos ciertas cosas de Dios. Aprendemos quién es Dios. Dice la Biblia que los hombres pueden, al mirar la creación y ser conscientes de ciertas cosas, poder conocer quién es Dios. Pero quiero decirte una cuarta cosa en esta mañana. Esa luz es frágil. Porque por causa del pecado estamos llenos de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos. Y esa luz a veces es estorbada por todos estos cuestionamientos. Por eso necesitamos algo mucho más claro que esa luz. Y ya te voy a hablar la próxima semana de la palabra como algo mucho más fuerte que esa luz, pero por ahora estamos probando que naturalmente los hombres conocen a Dios por causa de esa luz. Pero quiero decirte algo más, en último lugar. Esa luz es insuficiente. Los hombres no pueden ser salvos a través de la luz de la naturaleza. Por eso Dios reveló el Evangelio. Esa luz los condena, pero no los puede salvar. Ya hice mi clase de teología ahí, de la luz de la naturaleza. ¿La viste ahí o no? Así es como se usa Bedón en la práctica. Es de una manera sencilla. Ahora, Bedón es un campeón, porque no solo te da la frase, la luz de la naturaleza. En la confesión de fe se usa otra frase, las obras de la creación. Y a eso dedica todo el párrafo 2. Fíjate, dice o habla de dos cosas en el párrafo 2 de su respuesta. Te habla de la capacidad que tiene la creación para revelar a Dios, pero en segundo lugar, te da 3 ejemplos que prueban que la creación revela a Dios. Te habla del universo, las estrellas, los planetas, te habla del cuerpo humano y te habla del cuerpo de toda criatura. Todo eso prueba que hay un Dios. Quiero que lo veas para que no creas que me lo estoy inventando. Este es el argumento de Bedón. Mira el párrafo 2 de esta respuesta. ¿Puede ser conocido Dios por medio de sus obras de creación? ¿Ves? Aquí se está metiendo con el otro tema, obras de creación. Sí, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Pueden probar los cuerpos celestes la existencia de un Dios? Sí, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Y pueden probar nuestros propios cuerpos la existencia de un Dios? Sí, asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Podemos aprender esto también de toda criatura al mirar los cuerpos de las criaturas. Sí, y ahora pregunta a las bestias y que ellas te enseñen. ¿Ves? Por eso yo dije, aquí habla de dos cosas. Hay que usar un poco la imaginación y el intelecto ahí, la creatividad. Aquí habla de dos cosas. Uno, que la creación sí te puede revelar a Dios, pero dos, te está explicando cómo lo hace de manera práctica. Los cielos, los hombres y los animales. ¿Ves? ¿Cómo se hace eso? Mirando, pensando y tratando de conectar. Estoy tratando de entender lo que Bedón quiso explicar aquí. Muy bien. Párrafo 3.
Ahora habla de las obras de la providencia. Ya te estoy haciendo la tarea, ya no voy a seguir con esto porque te estoy enseñando ya cómo explicarlo. Pero cuando te metes en la exposición del párrafo 1, se mencionan tres cosas que son la fuente de la revelación general de Dios. La luz de la naturaleza en el hombre, las obras de la creación y las obras de la providencia. ¿Adivina qué? Bedom le dedica un párrafo de su exposición a cada una de estas frases. De manera que nunca más enseñes desde esta perspectiva qué es la luz de la naturaleza, sino que lo enseñes desde la perspectiva que ellos tenían. Es esa conciencia, ese entendimiento que ellos tenían de lo que Dios hacía. ¿Qué dice de las obras de la providencia? No nos vamos a meter mucho más, pero dice, también habla de la capacidad que tienen para revelar a Dios y luego cómo se despliega eso. Bueno, en las obras terribles, en las obras de misericordia, en el cumplimiento de las profecías y en los milagros. Todo eso es parte de la providencia y todo eso revela a Dios. Pero, en tercer lugar, también te dice que son insuficientes. Ni la luz de la naturaleza, ni las obras de la creación, ni las obras de la providencia son suficientes para poder revelar el conocimiento salvador. Nada de eso. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos la verdad revelada de manera especial. Pero aquí tú tienes preciosos conceptos relacionados con eso. En el párrafo 4 de la misma respuesta a la pregunta 3, se habla sobre la palabra de Dios. Porque acuérdate que la respuesta de la pregunta del catecismo no solo habla de aquello que lo revela de manera general, sino que habla de aquello que lo revela de manera salvífica. Así que tú tienes aquí la revelación general y revelación especial tratado en esta misma pregunta. Y por eso se usa ahora la palabra de Dios. En el párrafo 4 se dice que la palabra de Dios es superior, es necesaria y es suficiente. Te pregunto, ¿superior con respecto a qué? A las obras de la creación, las obras de la providencia y la luz de la naturaleza. La palabra es superior a eso, porque en la palabra se revela, aquí se revela claramente, pero aquí se revela salvíficamente. Esto condena. Esto te da una claridad de que Dios existe, pero esto es lo único que te salva. Cuando tú comparas esto que es la fuente de la revelación general, la luz de la naturaleza, la creación y la providencia, y lo comparas con la palabra, ¿sabes cuál es la conclusión? La palabra es superior. Pero no solo superior, la palabra es necesaria y la palabra es suficiente. Qué preciosa verdad. Pero aquí continúa hablando de la palabra en el párrafo siguiente. Habla también de la inseparabilidad de la palabra con el espíritu. A veces me invento palabras difíciles también yo. Inseparabilidad. No sé si existe en español técnico eso, pero es la idea de que no se separa. Todos entienden lo que quiero decir, ¿verdad? La palabra no se separa del espíritu cuando Dios la quiere usar para salvación. Y ese es el punto. La pregunta 4, ya saliendo de la pregunta 3, la pregunta 4 es, ¿qué es la palabra de Dios? Cuando hablamos de qué es la palabra de Dios, la respuesta que da el catecismo es esto. Las santas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. Esa es la respuesta. ¿Qué hace Bedom? Bueno, Bedom le dedica nada más que 7 párrafos a esa respuesta. Y en esos 7 párrafos encontramos, en el primer párrafo, que la palabra de Dios es sobrenatural. En el segundo párrafo dedica a cuál es su perspectiva divina. En el tercero, cuál es su perspectiva humana. En cuarto lugar, es decir, es inspirada, pero es increíble porque te muestra la inspiración de la palabra desde la perspectiva divina. Vino por voluntad de Dios, pero luego la perspectiva humana. Pero santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados. Entonces te da algo que es mucho más profundo que simplemente decir, sí, es inspirada. Ellos tenían un entendimiento profundo de la inspiración. Ciertamente no, así como hablamos de la escatología, no tan desarrollado como lo que tuvimos que pelear y aprender contra el liberalismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso es algo que fue el punto máximo de destrucción de la doctrina de la palabra y se la tuvo que defender. Pero aunque no había la expresión
inspiración verbal y plenaria, que después se hizo y se formuló como parte de la ortodoxia, en esos días ellos sí tenían un alto concepto de la inspiración. Por cierto, te doy un tip bien importante aquí. Cuando vayas a explicar el párrafo 2 y 3 de la Confesión de Fe del capítulo 1, donde habla de la identidad de los libros que forman parte de la palabra y los que no, lo que hace la diferencia de quiénes forman parte y quiénes no es la inspiración. Para poder explicar la inspiración, te animo a venir aquí, al Catecismo Bautista, pero específicamente a la explicación de Bedom, porque vas a tener más que lo que simplemente encuentras en la Confesión de Fe. Y te dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, la perspectiva divina habla de su origen divino, pero también que se extiende a toda la palabra de Dios. Eso es muy moderno. En segundo lugar, la perspectiva humana, la forma que incluía la participación del hombre no era un dictado. Oigan, eso se lo formuló mejor en estos últimos años, pero hace 300 años ellos entendían que los hombres eran parte de lo que se estaba haciendo cuando se escribía la escritura. Por ejemplo, él te va a decir que cuando los hombres escribieron esta palabra inspirada, quedaron satisfechos. Oye, espérate. Si tú estás recibiendo un dictado, no importa si estás satisfecho o no, tú estás haciendo el trabajo que alguien más dictó, ¿sí o no? Pero sentirse satisfecho es como cuando tú miras algo y dices, esa inseparabilidad que puse ahí me quedó bien. Te sientes satisfecho sabiendo que te esforzaste, pusiste tu parte. Eso es parte de lo que encontramos allí. Los hombres estaban seguros de que venía de parte de Dios. Aunque ellos lo escribieron, sabían que habían escrito palabra de Dios, pero también Bedom va más allá. Los hombres usaron sus sentidos para darnos la palabra de Dios. Oye, eso es moderno. Eso es contemporáneo. Eso es algo que nosotros hemos discutido o descubierto en estos últimos siglos. Pero ellos lo creían. Quizás no está en las palabras que nosotros usamos hoy, pero está allí. Pero también la motivación personal te muestra que ellos eran participantes reales y no simplemente máquinas de escribir cuando Dios inspiró, porque ellos sabían y tenían el entendimiento de que no fue para beneficio personal y no fue por causas mundanas. Sabían que era Dios quien quería hablarle a su pueblo. Muy interesante. Así que, fíjate, aquí se habla de la palabra como sobrenatural, párrafo 1, párrafos 2 y 3 de esa misma respuesta como inspirada, párrafo 4 como autoritativa, es decir, que tiene autoridad. Eso también está en el párrafo 5, donde se afirma su autoridad. Cuando quieras explicar los párrafos 4 y 5 de la Confesión de Fe, capítulo 1, ven aquí y mira lo que Bedom dice sobre la autoridad. Va siguiendo el orden, ¿ves? La necesidad, la inspiración que tiene que ver con la identidad y luego la autoridad. Está siguiendo el orden exacto de la Confesión de Fe. Párrafo 1 en esa pregunta. Párrafos 2 y 3 en esta pregunta, pero en lo que tiene que ver con la inspiración. Párrafos 4 y 5, la autoridad aquí. Pero no termina allí. También lo de la autoridad es muy largo. Dice, por ejemplo, la evidencia de la autoridad, la afirmación de su autoridad, la afirmación de su autoridad de una forma negativa. No hay otra regla. Pero también las implicaciones de su autoridad. Por eso debe ser traducida. Por eso debemos recibirla y abrazarla diligentemente. Por eso debemos hacer de ella nuestra regla. Que aquí hay un mundo por descubrir, ¿sí o no? Yo solo quiero ponerte allí el hambre por esto y que vayas y devores este manual. Porque acuérdate de algo. Y aquí te voy a abrir una puerta más grande todavía. Bedom utiliza versículos para probar lo que está preguntando. No es solo su argumento, es el versículo. Asegúrate de ir a Matthew Henry, Matthew Poole, John Gill, a ver cómo se interpretaba ese pasaje y cómo conectaban la idea que estaban dando. ¿Te das cuenta que aquí hay... ¿Quién necesita comentarios cuando tiene a Bedom? ¿Sí o no? No, sí necesitamos comentarios, pero es importante entender esta conexión. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de las escrituras? Esa es la pregunta número 5. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de las escrituras? Quiero que veas
esto nosotros lo pusimos en la clase de ayer, como si fuera una aplicación de la doctrina. ¿Te acuerdas? Decíamos que el Catecismo Bautista hacía 4 cosas. Vamos a ver quién se gana un libro en esta mañana. Eran regalados, pero has ganado también por medio. Ok, sintetiza, aplica, conecta y amplía. Muy bien, todos se ganaron un libro. Muy bien. Ahora, piensen en esto. Sintetiza, aplica, amplía, conecta. Aquí, este Catecismo Bautista está aplicando la doctrina. Y vas a ver por qué. La pregunta 5, mírala aquí en nuestro libro de Bedom. Dice, ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Respuesta, a todos los hombres no solo se les permite, sino que también se les ordena y exhorta leer, escuchar y entender las Santas Escrituras. Ok, ¿cómo lo expone Bedom? Entonces aquí nosotros recurrimos a lo que él hace. Él toma aquí 8 párrafos. Aquí hay buena aplicación. Mira lo que dice. Él te dice, ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Escrituras? Y él comienza a responder de esta manera. Sí, todos debemos leer las Escrituras. Y de eso se trata el primer párrafo, el 2 y el 3. Te dice, se debe leer, está el hecho de leer las Escrituras. Número 2, la forma de leer las Escrituras. Y número 3, la razón por la que debemos leer las Escrituras. Mira en la forma que está en la respuesta 2. Debemos hacerlo cuidadosamente, diligentemente, perseverantemente. Debemos hacerlo en el día de reposo y debemos hacerlo preferentemente, es decir, prefiriéndolo por encima de los demás libros. Aplicación práctica. ¿Cuáles son las razones? En el párrafo 3 de su respuesta te dice, porque ha sido la práctica de la iglesia, porque Cristo lo hizo, porque es digno de atención lo que ella dice, porque nos libra de ignorancia y del error, porque hay bendición prometida por el uso diligente. Como segunda cosa, no solamente habla de que debemos leer las Escrituras, él también dice, debemos oír las Escrituras. Qué interesante. El uso de audiolibros es bíblico. Piensa en esto. ¿Qué dice sobre oír? Párrafo 4 de su respuesta. El hecho de oír, la extensión de lo que se debe oír, la forma en la que debemos oír. Debemos oírla con una perseverancia santa, con deleite, con fe, con humildad, con una firme resolución de obedecer, con ansias de seguir escuchándola y de volver a hacerlo. Todo eso te dice allí. Tú no puedes exponer el capítulo 1 de la Confesión de Fe sin decirle a la gente, después de explicarle todo lo que la Biblia es, muy bien, ¿y qué contigo? Déjame explicarte qué contigo. Tenemos que leer la Escritura. Tenemos que oír la Escritura. Pero él no se queda allí, va a una tercera cosa. Debemos entender las Escrituras. Y él dice en el párrafo 6, la responsabilidad que tenemos de entenderla. Y también nos explica que no todos la entienden. Nos da las razones de por qué, a veces es negligencia, a veces es ceguera de parte de Dios, pero hay peligro cuando no se entienden las Escrituras, porque se pueden torcer las Escrituras. Finalmente, él termina en el párrafo 8 hablando de los deberes para con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Bueno, él resume estos deberes. Mira conmigo el párrafo 8 de aquí, para que ninguno se lleve una impresión equivocada, hermanos. Los números se los pone imaginariamente. Lo único que hay es la idea del, si quieres ponerle números, ponle números al párrafo, porque eso te va a ayudar a ubicarte. Pero no están originalmente. Fíjate lo que dice. No solo se nos permite, sino que también se nos ordena y exhorta a hacer uso de las Escrituras. Sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Es este el deber de todos? Sí. Oídos cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca.
¿Es este el deber tanto de los ministros como de las demás personas? Sí, ocúpate en la lectura. ¿Y es este el deber tanto de los jóvenes como de los ancianos? Sí, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tremendo, ¿no? Es simplemente el broche, el cierre reflexivo. Esto que acabo de decir, leer, oír, entender, no es solo para unos, es para todos. Y todos lo deben hacer. Muy bien. La pregunta 6, que creo que es la última. Muy bien, estamos terminando este caso práctico. Espero no ser un poco difícil en esto porque es sencillo, es deleitoso, pero tiene trabajo. Acuérdate lo que te dije ayer de Bedom. Tienes que agarrar el pico, ir a la cueva y comenzar a golpear las paredes para sacar el oro que está allí, pero tienes que trabajar. Sexta pregunta del catecismo es, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Fíjate, si vamos a la pregunta, la respuesta es, las Santas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios demanda o exige del hombre. Muy bien. ¿Qué hace Bedom aquí? Simplemente le dedica 5 párrafos más. Lo primero, él muestra el antecedente del contenido de las Escrituras, la ausencia del conocimiento de Dios. ¿Por qué necesitábamos las Escrituras? Porque no había conocimiento de Dios antes de que llegaran. La realidad de esta ausencia, la peligrosidad de esta ausencia y el remedio de esta ausencia. ¿Cuál es el remedio? La revelación. En segundo lugar, en el párrafo 2, hace una descripción general. ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Cómo lo enseñan? De manera clara, de manera poderosa. ¿Y a quiénes se lo enseñan las Escrituras? A los pecadores, pero también a los santos. Es tanto para salvación como para santificación. El tercer párrafo de su explicación le da una explicación particular del conocimiento de Dios. Habla de la necesidad de este conocimiento, del beneficio de este conocimiento, de la urgencia de este conocimiento y cómo este conocimiento depende en la palabra de Dios. En el cuarto párrafo hace otra explicación particular, ahora el conocimiento de los deberes. La Biblia fue dada no solamente para conocer a Dios, sino para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? La fe y la vida. Lo que debes creer y lo que debes hacer. Lo que Dios quiere que sepas y lo que Dios te exige que hagas. Esa es la división natural de nuestra comprensión del discipulado, del catecismo, de lo que un hombre necesita saber. Así que en el párrafo 4 habla del conocimiento de los deberes. El deber de obedecer es afirmado. El alcance de este deber y la mejor fuente para aprender este deber, la palabra. Finalmente, continúa hablando en el párrafo siguiente la forma de cumplir este deber, ya que en la Biblia se revela tus deberes, cómo deberías cumplirlos. Y aquí dice 5 cosas: sin vacilar, sin reservas, sin renunciar, sin jactancia, sin desmayar. Qué práctico, ¿sí o no? Y termina diciendo la obra irreemplazable de la palabra en este deber. La palabra no puede ser reemplazada en mostrarnos quién es Dios y cuáles son nuestros deberes delante de Dios. Así que aquí podríamos dedicar un poco más de tiempo a analizar este caso, pero ya hemos analizado en la marcha. Cuando uno habla de qué es lo que encuentras, vamos a decir que mientras hacíamos este ejercicio tú tenías un cuadernito como el mío, tomando notas, mientras ibas mirando cada pregunta, cada cosa, y ahora tú tienes todo sobre la mesa. Analicemos lo que encontramos, ¿ok? Voy a cerrar este caso práctico simplemente mostrándote los encabezados de lo que encontramos. En primer lugar, la exposición de Bedom nos permite entender conceptos de expresiones que se utilizan en la Confesión de Londres. Por ejemplo, en el párrafo dice, aunque la luz de la naturaleza, ¿te suena eso, no? Las obras de la creación y de la providencia. Estas 3 frases fueron explicadas por Bedom en diferentes párrafos, ¿te acuerdas? Así que aprendemos que cuando haces esta conexión, a veces Bedom te explica en su exposición cosas que la confesión explica o dice, frases que la confesión tiene, que quizás no las sabrías, pero él te las explica en su exposición del catecismo.
Otra cosa que aprendemos. Muy bien. También aprendemos que la exposición de Bedom nos explica cómo ampliar los temas encontrados en la Confesión de Londres. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la palabra regla se utiliza 3 veces en el capítulo 1 de la Confesión de Fe para referirse a la palabra. Se usa para decir que ella es la única regla segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Se dice que ella es la regla de fe y de vida. Y se dice también que ella es la regla infalible de interpretación de las Escrituras. Esas 3 veces aparecen en el primer capítulo. Como regla, la palabra de Dios es el estándar supremo y nada puede añadirse o quitársele. Eso incluye un sinnúmero de cosas en las que podría pensarse. En el 1.6 y en el 1.9 de nuestra confesión se nos mencionan algunos de estos estándares. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de regla, el catecismo de Bedom, ¿se acuerdan que les expliqué que hablaba de que la Biblia es autoridad? Esa forma donde dice que es autoridad es la manera de entender qué quiere decir la palabra regla. Ella tiene autoridad. Bedom dedica 5 o 6 párrafos para hablar de esa autoridad que la Biblia tiene. Así que no solo frases de la confesión, conceptos de la confesión, los puedes aprender mirando la exposición. En tercer lugar, la exposición de Bedom nos ayuda a aplicar la doctrina contenida en la confesión de fe. Y ya vimos esto sobre todo en lo que tiene que ver con las responsabilidades que se tiene con la palabra. La palabra tiene que estar disponible, la palabra es clara, la palabra se puede interpretar, pero hermanos, esa palabra tiene que ser escuchada, leída y entendida. ¿Se acuerdan que hicimos ya el ejercicio? Ahí tú tienes la ampliación o la aplicación práctica de esta verdad. Muy bien, déjame hacer un comentario adicional antes de cerrar esta lección. Además de estas 3 observaciones, un uso adicional que podemos considerar es que la exposición de Bedom también nos enseña a utilizar los argumentos presentados en la confesión de fe. A veces, cuando tú estás leyendo entre líneas, te das cuenta que Bedom usa los mismos pasajes de prueba de la confesión de fe y te está explicando el argumento. Una de esas cosas es la Trinidad. Ya lo vimos ayer, no lo vamos a repetir hoy, pero acuérdate de lo que Bedom hace. Bedom te dice, hay 3 personas que reciben el nombre que solo le pertenece a Dios. ¿Te acuerdas? Es el Hijo Dios, es el Espíritu Dios, es el Hijo Jehová. Luego, hay 3 personas que reciben los atributos que solo le pertenecen a Dios. Es el Hijo eterno, es el Espíritu eterno, es el Hijo omnipotente. ¿Se acuerdan? Son los atributos que le pertenecen a Dios. Y finalmente, las obras que le pertenecen a Dios. Y en último lugar, el tema de las cosas que solo se le pueden dar a Dios como adoración o el hecho de que Dios bendice. Si tú prestas atención a los textos de prueba de la confesión de fe, los originales, los textos de prueba son 3. Primera de Juan 5:7, Mateo 28:19 y segunda los Corintios 13:14. La exposición en la pregunta 9 tiene 5 párrafos y Juan 5:7 aparece 2 veces en el primer párrafo, en donde se argumenta que la palabra de Dios muestra que hay una pluralidad en la divinidad. Eso es lo que significa al usar ese texto. Pero luego, Mateo 28:19 aparece en el cuarto párrafo de Bedom, en el cual se argumenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciben la dignidad y el culto religioso que solamente le corresponden a Dios. Y se usa este mismo pasaje. ¿Por qué está Mateo 28? Para explicarte que solamente se puede usar el nombre de Dios para poder bendecir o para poder hacer algo religioso, porque si no sería idolatría. Y en la Gran Comisión dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto es un texto clave, histórico, clásico, para poder demostrar ese principio. Y finalmente, segundo a los Corintios 13:14, donde está la bendición que Pablo da, ese texto se usa para mostrar que la fuente de toda bendición es solo Dios. Y en el momento en que tú bendices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
estás afirmando que los tres bendicen, lo cual es una obra que solo Dios puede hacer. ¿Dónde lo aprendimos? Leyendo a Bedom. Él usa los mismos textos de prueba, pero te explica el argumento a través de preguntas y respuestas. ¿Sí? Muy bien. Quiero cerrar diciéndote una cosa muy breve aquí. Yo te animo a que quizás al pensar en todo esto uno puede sentirse un poco abrumado. Esto es inmenso, pastor, sí. Pero acuérdate, no tienes que estudiar las 114 preguntas del catecismo en una sola sentada. Toma una, pero estúdiala en verdad. No hagas trampa. En este tiempo de inteligencia artificial, uno podría tan fácilmente no hacer su trabajo de una manera pecaminosa y la inteligencia artificial va a estar delante de nosotros el día del juicio final para mostrarnos que no dimos todo lo que podíamos haber dado. Hermanos, yo mismo he encontrado tanto provecho de sentarme y a veces pasar horas meditando. ¿Cómo se conecta esto? ¿Cómo funciona esto? Y uno termina siendo tan edificado y escribiendo cosas que quizás no están escritas todavía, pero que ustedes tienen la tarea preciosa de poder tener estas herramientas en la mano para hacer este trabajo que se tiene que hacer. Hermanos, tenemos una herencia bendita que muchos otros pastores la enseñaron antes que nosotros. Usa la sabiduría de esos pastores. Aplique esa sabiduría y que el Señor sea glorificado en todo eso que nosotros hacemos. Pero también quiero decirte que esto se puede usar de manera muy práctica. Normalmente los domingos por la tarde en mi casa nos sentamos con mi familia y tengo el libro de Bedom sobre el piano de mi casa. Tengo un piano así, arrimado a la pared, está la exposición de Bedom sobre el piano. ¿Y qué es lo que hacemos? Me siento y les leo a mis hijos y a todos los que estén con nosotros ese día. Pregunta y respuesta. Vamos a repetir todos juntos la respuesta y se las voy repitiendo y vamos memorizándola mientras hablamos. Ahora vamos a entender esta respuesta. Y yo comienzo a leer a Bedom, tal cosa, y paro. Qué increíble lo que dice aquí, ¿verdad? Y todos mirando, como si todos estuviéramos escuchando a Bedom y de pronto podemos hacer unas pausas para decir, wow, esto nunca había pensado en eso. Y entonces lo usas con tu familia, edificas tu alma, pero también te sirve para ir entendiendo cosas a las que puedes citar cuando estás haciendo una exposición de la confesión de fe. Ahora, yo comencé a hacer algo este año, no lo terminé, tengo que confesarles y tengo que volver. Mi esposa siempre me dice, ¿y las preguntas del catecismo bautista? Y mi hija menor me pregunta igualita, ¿dónde están? Y yo ya voy a retomar ese trabajo, porque comenzamos a hacer un devocional al principio del año. Y el devocional consistía en esto. Cada pregunta del catecismo bautista la íbamos a tomar como la pregunta para reflexionar en la semana. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomamos la pregunta, por ejemplo, la semana 2, tomamos la pregunta 2 del catecismo. ¿Deben todos creer que hay un Dios? Ya debería estar de memoria esa pregunta, ¿verdad? Respuesta, todos deben creer que hay un Dios y quienes no lo crean cometen gran pecado y necedad. Esa es la respuesta. Cuando yo veo a Bedom, yo comienzo a mirar la explicación que él da. Y entonces se me ocurrió hacer una especie de devocional diario. Fíjate, el día 1 de esa semana, 2 del año, la pregunta es, lo que hay que pensar es esto. Todos deben creer que hay un Dios porque toda la creación proclama la existencia y la gloria de Dios. Y les pongo ese pasaje para que ellos lo lean y mediten en lo que significa que los cielos cuentan la gloria de Dios. Segundo día, todos deben creer que hay un Dios porque aún los enemigos de Dios declaran su existencia. Y puse el pasaje allí de cuando los demonios le dicen a Jesús, dinos si has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben quién es Él. Ellos saben quién es Dios. 3. El día 3. Todos deben creer que hay un Dios porque la fe es un artículo necesario de la fe cristiana y fuera del cristianismo no hay salvación. Y les puse el pasaje de Hebreos 11, 1 al 6, que los que se acercan a Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero hasta el versículo que dice, y todo el que se acerca a Él debe creer que le hay. Tenemos que pensar en eso hoy. Día 4. Todos deben creer que hay un Dios, porque negar la existencia de Dios es una gran necedad y locura. Wow.
Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y todo lo que viene después. Y el último día, todos deben creer que hay un Dios, porque la existencia de Dios es un pensamiento que trae consuelo a los santos. ¿Te das cuenta de lo que hice? Tú ya conoces esta pregunta, así que no te estoy diciendo nada nuevo. ¿Sabes lo que hice? Fue bien sencillo. En vez de ponerlo en forma de pregunta, lo hice en manera de afirmación. Y tomé un texto que pueda servir para probar esa verdad que se está afirmando, que pueda permitirle a la familia, a los creyentes, tomar un tiempo con la palabra de Dios, pero ser guiados a pensar sobre ese texto. Oye, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es necedad no creer en Dios. Eso inflama la fe de un creyente. Eso motiva, hace sólida la fe de un creyente. Dios existe. Yo soy dichoso por creer en la existencia de ese Dios. Y eso es una parte importante. Muy bien. Así que quiero animarte a que tengas el catecismo de Bedon, pero también un cuaderno y un lápiz siempre cerca. Y puedas meditar en las cosas preciosas que hay en este manual. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien, espero que Bedon ahora sea amigo de ustedes también. Es un buen amigo mío. Vamos a tomar 10 minutos nada más para poder venir a la segunda clase de la mañana. Vamos a hablar de la última herramienta de este taller, que es la verdad triunfa sobre el error. La primera lección la vamos a hacer un poco más corta, simplemente explicando la historia. Y la segunda y última lección del día la vamos a hacer para ver de cómo se puede usar esta herramienta poderosa. Este libro todavía no ha sido publicado por nosotros en español, pero estamos a punto de sacarlo con algunas notas editoriales por su servidor, porque esa es una exposición de la Confesión de Westminster. Y no quiero que nadie de los bautistas particulares comience a creer que hay que bautizar muchachos. Entonces, hay que explicarlo y poner notas al pie, pero es una herramienta vital para entender nuestra confesión de fe. ¿Ok? Vamos a tomar esos 10 minutos. Volvemos a las 9:40 para retomar nuestra clase. Tenemos un cafecito arriba, donde estábamos. Samuel puede seguir a Samuel. Samuel siempre va a ser cabal. No, le encargo un librito de Sam Aldrin. Perfecto. Sí. Perfecto, sí. Encantadísimo. Por favor, es que te haga los libros. Sí.